¿Cuántos papitos nos acompañan en esta mañana? Uy, como que vinieron muy poquitos. Se quedaron los postres. Oh, ¿cómo así, pastor? Quiero invitarlo a que tome su Biblia y vamos a orar, vamos a poner la palabra, vamos a orar por el pastor, por mi papacito. Y vamos a orar creyendo que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entrego la vida del pastor, Señor. Gracias por la palabra que tú, Señor, hoy tienes para nosotros a través de él. Señor, gracias porque hoy declaramos que tu palabra es viva y eficaz y que hoy tu palabra tiene el poder de penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón, pero tiene el poder para transformar nuestra vida en esta mañana. Hoy oro para que toda distracción, hoy oro para que todo cansancio, Señor, hoy oro para que todo aquello que quiera venir a oponerse a la palabra de Dios sea declarado sin poder y sin autoridad, y que hoy tu palabra, Dios mío, viene a hacer en nosotros, Señor, lo que tú dices, prepararnos para toda buena obra. Hoy bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Hemos dicho lo siguiente: ¿quiere usted conocer a un hombre de verdad? Entréguele poder. ¿Y quiere conocerlo más? Quíteselo. ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos cambiar a un hombre de éxito por un hombre de valor? Porque vivimos en una sociedad donde se habla mucho del éxito y el hombre piensa que el éxito está en su reloj, en su billetera, en su carro, en su casa. Pero hay hombres muy exitosos sin valor. Y quiero contextualizarlo a usted en esta mañana, donde en este auditorio hay diferentes generaciones y esas diferentes generaciones han sido catalogadas de la siguiente manera. Si yo pidiera que levantaran la mano los que vienen de los años 50 y 60, esa generación fue la generación llamada Baby Boomers. ¿Cuántos hay de esa generación con nosotros en esta mañana? Pero viene después de los 60 a los 80 la generación X, y viene de los 80, 90 al 2000 la generación Millennial, y de los 2000 en adelante llamada la generación Centennial o la generación Z también. Esos que nacieron con un smartphone en la mano, que no pueden vivir sin internet y sin hacer compras por online, donde todo el tiempo están con Facebook, Twitter, donde siempre están conectados, donde están haciendo TikTok en todo tiempo. Pero déjeme hablarle un poquito de la generación de los años 50 y de los años 60, que cada uno de nosotros en nuestras generaciones recibimos un diferente adoctrinamiento que creó en nosotros como una generación una conducta, un pensamiento, una filosofía. Cada generación tiene esas tres: conducta, pensamiento y filosofía. Por eso usted que tiene 50 o 60 años y mira a alguien que tiene 11 años, usted no lo comprende, porque él ha sido adoctrinado de una manera completamente diferente. Y algo que ha utilizado la creatividad del mundo para adoctrinarnos a nosotros ha sido los medios de entretenimiento que hay en medio de esta sociedad, como la televisión. En un momento la televisión a blanco y negro. Hace poco la televisión cumplió 70 años, ¿cierto? Y mi esposa me contaba cuando ellos eran en su casa, en la cuadra, los únicos que tenían el televisor a blanco y negro. Eso pasaba. Y todos los niños de la cuadra se iban hasta esa casa y se paraban así en la ventana y por la orillita de la puerta, ahí entreabierta, mirando la televisión, pero no era a color, era a blanco y negro. Y recuerdan ustedes una película que se llamó, del siglo pasado, Bonanza. Pregúntele a un muchacho hoy en día esa película Bonanza. Y esa película Bonanza es un modelo de familia masculino.
es en el viejo oeste. Son hombres de sombrero, hombres a caballo, hombres con sus botas, y siempre están saliendo a sus aventuras. El polvo se levanta todo el tiempo y ellos llegan a su casa y salía una señora siempre con una charola en la mano y con un vestido así muy grande, muy robusto, muy corpulento, y siempre que a ella la presentaban en esa escena tenía la charola en la mano y los hombres llegaban ahí donde ella estaba. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan de la familia Ingalls. Y los que dicen sí, ahí van revelando su edad. Es un concepto. De bonanza venimos del concepto del hombre masculino, de aquel que sale, de aquel que enfrenta, de aquel que trabaja. De nosotros, de la familia Ingalls, está el concepto de familia. Y está el concepto donde está el abuelo, donde está el papá, donde el papá todas las noches, los hijos antes de irse a acostar se despiden del papá, le piden la bendición al papá, el papá les da la bendición. Y en esa familia Ingalls es una familia donde los hijos obedecen, donde los hijos ven al papá como una autoridad, donde el papá y el abuelo son los que mandan en ese lugar. Ese es el adoctrinamiento que recibió esa generación en ese tiempo. Pero viene la generación X, donde ya nos presenta una dinastía de familia que es disfuncional, familia con mucho dinero y hombres y mujeres que tenían varios esposos y varias esposas en ese tiempo. Lo que nos adoctrinó en ese tiempo, en los años 80 y 90, es una generación que debe tener plata para no envejecer. Ya no está el concepto masculino de bonanza, ya no está el concepto de familia como la familia Ingalls, está el concepto de la plata y no envejecer. Entonces, esos millennials han estado bajo una influencia y bajo un adoctrinamiento negativo. Pero ya miramos nosotros en los millennials una serie como Laboratorio Dexter. ¿Quién los han visto? Entonces, los de la generación anterior no lo vieron. ¿Quiénes vieron el Laboratorio Dexter? Bueno, ¿quiénes vieron Los Padrinos Mágicos? Ya no es bonanza donde el papá es del sombrero, es del caballo, ya no es la familia. Ya no es donde solo es plata y no envejecer. Ya el adoctrinamiento es negativo, donde los niños desde edades muy pequeñas, su rol en Los Padrinos Mágicos y en Dexter es ser astutos, valientes y resolver los grandes retos. Ya no los retos y el adoctrinamiento no es para los padres. Aquí los padres ya no son astutos, los astutos son los hijos. Y esa generación del 2000 recibió horas y horas frente a la televisión y frente a los diferentes medios ese adoctrinamiento. Ahora, esos niños comenzaron a mostrar un rol de que, ¿se acuerdan ustedes de Viruta y Capulina? O el gordo y el flaco, un inteligente y un tonto, ¿cierto? Pero usted miraba la inteligencia de uno y el tonto, realmente el tonto era el más chistoso. Y eran los stand-up comedy de la época que nosotros veíamos. De hecho, muchos de ellos era cine mudo. Entonces no escuchábamos unas palabras muy grotescas. Pero ya nosotros comenzamos a ver que se cambia el rol de estúpido, no de el gordo y el flaco, sino que vemos niños con una edad pequeña haciendo sentirse que ellos son los que saben resolver todas las cosas, los astutos, y que alguien en la casa no es capaz de resolver nada. ¿Quién creen ustedes que es el que está mostrando ese adoctrinamiento, que no es capaz de resolver nada en casa? Déjeme decirle para que usted saque la conclusión, porque ya el rol de estúpido o de tonto no era el gordo y el flaco, sino que el rol de estúpido, de tonto es el papá. Y entonces se cambió el modelo de familia compacta, donde los padres y los abuelos son autoridad, y ya la autoridad máxima en las casas
no son la familia Ingalls, son los pequeños, porque ellos son los que mandan. Entonces nos presentan series como los que hemos visto nosotros en algún momento, series como Hannah Montana, como Los Hechiceros, y donde ya se va desfigurando el concepto de familia y aparece una generación más joven, una generación mágica con hechizos, donde se desfigura el concepto de papá y mamá, el concepto de familia, y no podemos dejar de hablar de una serie como Los Simpson. Ya no es bonanza, ya no es un papá de sombrero, un caballero, ya es un hombre que lo presentan con los siguientes rasgos: violento, estúpido y muy tonto. Ese es el adoctrinamiento que reciben los jovencitos que hoy tienen 15, 20, 17 años. Se crecieron viendo a un hombre en la televisión que es violento, que es agresivo y que es muy tonto. ¿Quieren saber ustedes quién es el astuto en Los Simpson? ¿Quién? Y el papá es un tonto, el papá es agresivo y el papá es un violento. En esa serie, como en muchas familias que vemos hoy, no manda el papá, manda el hijo. Porque en la serie de Los Simpson manda el hijo y los demás parte de la familia simplemente son accesorios, no se necesitan. Ese es el adoctrinamiento que nosotros hemos estado viendo. Ahora, la generación millennial o la generación Z nos ve a nosotros como padres como tontos. Ve a los padres como cortos de pensamiento y ve a los padres como una cosa inútil. No me deje pasar esta predicación sin hablar de una serie que al unísono que presentaron esta serie, estaban presentando una serie cristiana y nosotros todos nos ahorcamos, nos fuimos a ver la Barbie. Y la serie que apuntaba a familia, a restauración, usted no le invirtió una boleta, pero usted fue a ver la Barbie, donde la Barbie está mostrando al modelo de hombre como un hombre que no es necesario. Un hombre manipulado, un hombre manejado. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. La serie La Barbie le deja a las mujeres el pensamiento de que no necesita al esposo y que el esposo es un tonto que lo puede manejar y que en algunos momentos no es necesario. Y déjeme decirle, señoras, en esta mañana, que hoy quisimos celebrar a los papás su día. No lo hicimos el mismo día porque estaban muy ocupados, pero déjenme, yo les quiero pedir el permiso solamente este domingo del año. Y si usted hace poco asiste a la iglesia, se va a dar cuenta que en nuestra cultura como iglesia celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día del Padre. Y déjeme expresar como hombre, como papá, como esposo, muchas cosas que a veces los hombres queremos expresar, que no somos escuchados, que no somos tolerados, que no somos atendidos. Seguramente hay muchos hombres que se sienten rechazados por su esposa, por sus hijos, porque su esposa ha recibido ese adoctrinamiento en su corazón y quiera o no quiera, comienza a hacer sentir a su esposo como un tonto, como un estúpido, como aquel que es el tonto más tonto de la casa, como alguien que no es necesario, váyase de la casa porque yo a usted no lo necesito, porque yo a usted, si se queda, yo lo manejo, porque usted es un torpe. Déjeme hablarle de esta manera en esta mañana, y solamente va a ser en esta prédica, en esta mañana, donde ya las que controlan, como la Barbie enseña, no son los hombres, no es el concepto de la familia, sino que las que controlan son las mujeres. Y yo sé que a veces le he predicado a las mujeres y todas me saludan al final: pastor, gracias por esa predicación, qué bueno que mi esposo hubiera venido, pero qué bueno, esposa, que usted vino, porque hay unas cositas que usted también debe de escuchar en esta mañana. Porque hoy se ha levantado un matriarcado. Hoy se nos enseña a nosotros que la figura de hombre no es necesaria en la casa.
Y desafortunadamente nos damos cuenta de hijos que tratan a su papá como un tonto, como el tonto de los tontos, como el que no es necesario. Pero una de las cosas que yo veo en la palabra es que el Señor nunca llamó estúpido a un hombre. El Señor nunca dijo que un hombre era innecesario. Déjeme decirle, los hombres son necesarios. Gracias mi esposa, porque es la única que dijo amén. Los hombres son necesarios. Y de aquí voy viendo algunas caritas y entonces yo voy entendiendo, escultando ahí qué puede ir sucediendo. Y algunos hombres, si pudieran ahí levantarme las cejas, me dirían: pastor, diga más, porque ella necesita escucharlo en esta mañana, porque usted, si se lo dice en casa, se le genera un grave problema y le van a decir: váyase, yo no lo necesito, usted es un tonto, yo soy una Barbie, yo lo puedo manipular, y si no se deja manipular, váyase. De aquí está la generación realmente en la que nosotros estamos viviendo en este momento. Yo quiero asentar un poquito este principio, no solo hablando de la televisión, sino de la palabra de Dios. Y está en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, en esta mañana. Yo le quiero agradecer a mi esposa, porque mi esposa es una mujer con un corazón que no me hace sentir tonto, me hace sentir útil, me hace sentir necesario en la casa. Y eso es tan importante para nosotros los hombres. Eso, cuando nosotros nos sentimos incomprendidos, y hay una mujer que me hace sentir de valor, me hace sentir necesario, que me hace sentir que no soy tonto, que no todo lo hago mal. Que hay mujeres que siempre están diciendo: usted todo lo hace mal. Si ve, le encargué tomate, cebolla y papas y se le olvidó, le tengo que escribir: usted es un tonto, usted no es necesario, ¿sí? Pero miren lo que dice Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús le está diciendo a los discípulos, y le está hablando a un grupo de hombres, de varones, en ese momento, que deben pasar al otro lado. Y cuando la Biblia habla de que Jesús le dice a los discípulos que pasen al otro lado, está hablando a nosotros los hombres, donde el Señor tiene un destino específico para cada uno de nosotros como hombres. Y lo explicamos diciendo también que Dios tiene propósito para cada hombre de esta congregación. Dios tiene un propósito específico para usted, hombre. Se lo voy a repetir: Dios tiene un propósito específico para usted, hombre. Usted que mete la cabeza bajo la almohada, que al otro día tiene una deuda muy grande, que llora, que no le cuenta a su esposa, que usted no quiere mostrar, usted no quiere sacar muchas cosas porque le dijeron cuando pequeño y se caía: los hombres no lloran. Y eso es una mentira. Por lo menos yo lloro mucho y no dejo de ser hombre, porque los hombres sí lloran. Ahora, la Biblia dice que Jesús le está diciendo a los discípulos que entraran en la barca, y habla de los propósitos, habla de la empresa, habla de los negocios, habla del emprendimiento, y le dice: pasen al otro lado. Jesús nos está diciendo a nosotros hombres que Él tiene un destino específico. Yo no sé, hombre, si usted lo cree en esta mañana, pero hay un propósito, hay un destino específico para su vida. Dios sabe exactamente dónde va a estar usted dentro de 5 años. Él sabe dónde lo va a poner, Él sabe dónde lo va a catapultar, Él sabe con qué gente clave y con influencia lo va a conectar, Él sabe qué puertas va a abrir, Él sabe qué caminos, por qué camino lo va a poner, porque Dios tiene un propósito específico para mí. Lo puede decir en esta mañana: Dios tiene un propósito específico para mí. Yo lo creo. Yo tengo 51 años y a veces miro el retrovisor de mi vida, como hacemos nosotros los hombres. Estuvimos comiendo algo en Zarape esta semana con unos jóvenes de la iglesia. Estábamos haciéndole una despedida de soltero a Camilo. Y entonces estábamos ahí, y diferente a las mujeres, cada uno sacó su billetera, ¿cierto? Pusimos ahí en la mesa larga, habíamos 10, la billetera.
yo pago. Yo no veo a las mujeres de pronto haciendo eso, ¿cierto? No, nosotros los hombres somos diferentes. Ponemos el reloj, ponemos la billetera. ¿Y sabe qué terminamos haciendo? Sacando las cédulas de cada uno y mirándolas. ¿Y sabe que dentro de cada uno hay un niño? Y vimos unas cédulas que decíamos, cuando a este le tomaron la foto, recién había salido del Marceliano. Eso tiene una reseña. Este fue peligroso en esa época. Y nos reíamos por bobadas. ¿Saben ustedes que los hombres nos reímos por bobadas? Y los hombres podemos estar pensando nada y podemos estar viendo nada. Que usted tiene el control en la mano y su esposa le pregunta ¿qué está viendo? Y el hombre tiene la capacidad de decir nada. Y el hombre está pensando y la esposa le dice ¿qué está pensando? Y el hombre dice nada. Tenemos la maravillosa capacidad de poner la mente en blanco. Hay un destino para cada uno de nosotros. ¿Qué dice ese versículo? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la otra barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La otra ribera era un lugar que se llamaba Capernaum, y Capernaum para mí es el lugar donde va a cumplir Dios las promesas para mi hogar y para mi casa. Yo tengo muchos sueños todavía, no sé si usted los tiene. Y usted a veces dice que voy a subir al segundo piso y me duelen las rodillas, y cuando llego allá se me olvida por qué iba. Entonces tengo que volver a bajar al lugar donde empecé y me acuerdo. Y son muchas, y entonces finalmente uno siente que se le van pasando los años y está el pensamiento de la frustración, está el pensamiento del fracaso. Y déjeme de hablarle de que si algunos se sienten solitarios en algún momento, son los hombres cristianos. Porque cuando usted se vuelve un hombre creyente, usted se aparta, usted deja muchas amistades y usted quiere seguir a Cristo. Pero todos los hombres estamos tan ocupados en lo nuestro, en nuestra casa, que hay hombres cristianos viviendo situaciones, enfrentando situaciones difíciles y no tienen con qué hablar, son solos, son solitarios. Y ese hombre solo y solitario que se siente incomprendido en la casa, lo están haciendo sentir tonto e innecesario e inútil. Pero déjeme sembrarle algo en su corazón, hombre. Hay otra ribera para su vida. Porque en Capernaum estaba el propósito. En Capernaum estaba el milagro. En Capernaum iba a Jesús cumplir para lo cual Él los estaba llamando a ellos. En Mateo capítulo 14, versículo 24, pareciera que Jesús los hubiera mandado a una muerte segura. Porque en el versículo 24, en medio del mar, ya la barca estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. En la mitad de ese mar estaban atrapados. Primera palabra que le dejo, hombre, en su corazón: propósito. Diga conmigo: propósito. Pero la segunda palabra: atrapados. Y estaban atrapados en medio del mar, en una pequeña barca, azotados por el viento, porque los vientos hacían oposición. Hombres, tenemos un propósito. Dios nos va a llevar al otro lado. Se van a cumplir nuestros sueños, se van a cumplir nuestros anhelos, pero no va a ser fácil. Alguien dijo: no va a ser fácil, pero no imposible. Porque la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Y yo quiero preguntar, hombres, ¿en qué está atrapado usted hoy? Hay hombres atrapados en la pornografía. Hay hombres atrapados en el alcohol. Hay hombres atrapados en las drogas, en los vicios, en la infidelidad. Hay hombres atrapados en el rencor. Hay hombres atrapados en el resentimiento. Imagínense esta generación, esta familia de la que estamos hablando. Nuestros hijos han recibido toda esa información de que el papá es un tonto y es necesario. Hay una esposa que se cree la Barbie y que el esposo lo va a manejar y que él es innecesario. Pero hay un hombre atrapado en muchas cosas. Se imagina el enredo que hay social, familiar, sentimental, emocional y espiritual en esa familia, donde hay un hombre atrapado en el resentimiento,
donde va y siempre llega a su casa y se encierra en su cuarto y no habla con sus hijos, no habla con su esposa, donde no se comunica, donde no expresa, donde si hay un bombillo que se fundió, la esposa tiene que llamar a alguien, en especialista en cambiar un bombillo, porque ese hombre está atrapado, sumido en el dolor y no quiere hacer nada en su casa, quiere irse muy temprano de casa y llegar muy tarde, cansado, donde todos estén dormidos, porque no quiere tener comunión con nadie, porque está atrapado en el machismo. Hombres atrapados en los gritos, hombres atrapados en la ira, en el resentimiento, en la amargura, y donde su vida es azotada por tantas cosas y pareciera que todo eso lo empuja y le dice: salga de su casa, ya no vuelva a su casa. Y el mundo, mujeres afuera, tiene una bandejita de plata para los hombres. Lo que usted no le da en casa lo consigue afuera. Muy fácil, no tiene que pagar mucho. No tiene que decirle muchas mentiras, porque esa es la sociedad de consumo en la que nosotros vivimos. En una sociedad donde estamos expuestos a tantas cosas. Mujer, esposa, ¿quiere usted que su esposo siga atrapado o lo va a ayudar y lo va a catapultar? Va a ser la ayuda idónea, va a ser el bastón, va a ser la porrista. De hecho, en el arte del matrimonio que venimos estudiando con algunas parejas de la iglesia, se habla de la esposa como la ayuda idónea, como la porrista, como la que siempre lo está animando. Porque yo personalmente tengo una esposa que es mi porrista. Me encanta verla con ese vestido de porrista, con los pompones, yo me la imagino. Cuando yo estoy deprimido, cuando tengo una deuda, ya, no pueden imaginarse más. Ya, ella está ahí animándome, diciendo: amor, tranquilo. Me dice: vamos a salir adelante, Dios nos va a ayudar. Y si ella me puede ayudar en algo, si puede ayudarme económicamente, si puede ayudarme a sostener una teja, que lo ha hecho conmigo en este lugar, en pandemia una teja de Eternit se despegó y cayó en el piso y llovió, y cuando llegamos, y entonces mi esposa era con esa teja, teniéndola, una teja de 2,40 de largo. Es mi porrista. Todos los hombres necesitamos una esposa que nos haga sentir necesarios, que nos haga sentir que valemos. Gracias por ese aplauso en esta mañana. Kate me está poniendo la cuenta regresiva del tiempo y yo quiero decir, aprovechar como hombre este día que me dan para decir tantas cosas. Pero a veces uno se halla atrapado en la frustración, en los miedos, en cómo voy a conseguir para mañana, dónde voy a hacer, cómo voy a cazar un negocio para el arrendo, para sostener mi familia. Estamos pagando en este momento universidad de nuestros hijos y en la casa tenemos en este momento 2 hijas en la universidad. Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y mi esposa es la que está como de porrista diciendo: amor, mire, yo tengo la universidad de una. Yo la miro y le digo: amor, ¿en qué momento usted se consiguió 5 millones? Me dice: amor, yo he estado ahorrando. Y ha sido la porrista, ha sido la que ha estado ahí cuando yo me he caído del piso. Déjeme decirle, usted tiene un pastor muy débil. Yo me derrumbo muchas veces, yo me caigo muchas veces. Me estoy estrenando hoy este blazer, pero yo me pego unas caídas impresionantes. Me desaniman muchas cosas. Mis hijas, mi esposa sabe que ellas son mis porristas. ¿Y cuántos nosotros como padres necesitamos hijos que nos halaguen? Porque los hijos están haciendo sentir a sus padres como un tonto. Oiga, el papá le pagó la universidad, le compró el celular que tiene, lo que usted tiene, pero cuando habla de su papá, habla mal, porque su papá es un tonto. Porque su papá no es necesario, pero cuando necesita la platica. Así cuando viene mi hija Isabela, más alta que yo, a abrazarme, me dice: papi, yo le conozco la sonrisa de todo, ¿cierto? Y yo le digo: Isabela, ningún almuercito es gratis, véngame usted, ¿qué necesita? Papi, no. Pero ¿cuántas veces nosotros como padres nos sentimos que nuestros hijos solo quieren de nosotros el dinero, pero nunca le dicen: papá, gracias por trabajar, gracias por esforzarse, gracias por estar con mi mamá todo el tiempo, gracias por estar ahí, gracias por cuidarme, gracias por regañarme, gracias por corregirme, papá, gracias por ponerme un horario.
pero hacemos sentir al papá como un tonto, como el peor de los necios, como alguien que no es necesario. Sabe, esposa e hijos, valoren a sus padres, valore a su esposo, ame a su esposo, ame a su padre, respételo, dele el lugar que él necesita, dele el lugar que él necesita. En mi casa me gusta tomar el control y ver no las series que mi esposa y mis hijas ven, ¿cierto? Las series coreanas. A mi esposa le gusta ver las series de románticas, de la realeza, de los vestidos. Y entonces yo llego y veo todo el historial. Y entonces yo pongo mega construcciones, carros, cómo se hacen las cosas. Y a veces estamos todos ahí. ¿Qué vamos a ver? Pero yo tengo que aprender a valorar a ese papá que está ahí. ¿Puede usted mirar a su papá si está esta mañana en este lugar, o su esposo, y amarlo en oración, valorarlo? Tal vez su papá está atrapado en muchas cosas. Está atrapado en cómo conseguir dinero. Está atrapado en cómo va a solucionar el problema. Está atrapado en los miedos. En las puertas se cerraron. Tal vez no tiene empleo. Tal vez su carro se varó y es el medio para él trabajar. Entonces su papá está atrapado en ese momento. Y en ese momento nosotros tenemos que levantarnos como familia para que esa esposa y esos hijos sean porristas. ¿Qué hace el Señor en medio de la crisis? Y tengo que terminar. Mateo capítulo 14, versículo 25. Hombres, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Si quieren decir algo, me mandan acá un comunicado así por debajo. Escríbanme al WhatsApp, y yo lo digo desde acá. ¿Sí? Mateo 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hombres, ¿cuánto necesitamos nosotros de Jesús en la crisis? Y este mes venimos hablando de paz en la tormenta. Y yo, que hablo tanto con los hombres de la iglesia, nos encontramos en mucha crisis. Nos encontramos muy atormentados en nuestra vida. Pero hombres, ¿sabe qué necesitamos? Y le quiero hablar a ese hombre que se siente incomprendido, que en casa lo llaman tonto, que le dicen usted no es necesario. Que hay alguien que sí lo ve como alguien de valor. Hombre, que alguien lo ve como alguien necesario. Que hombre, que alguien lo ve como alguien importante. Yo había preparado este momento, lo tenía que decir como un varón, pero estoy llorando. Y es porque hay hombres que se me acercan y me dicen: pastor, en casa no me valoran. En casa hay un silencio sepulcral cuando yo llego. Y hay bandos entre mi esposa y mis hijos. Y hay hombres que están encallados como un barco y están enfrentando muchas situaciones difíciles. Y hay una esposa que no está comprendiendo lo que ese hombre está viviendo en su corazón. Está viviendo una crisis, está viviendo una tormenta. Pero la palabra del Señor dice que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. ¿Qué? ¿Sabe, hombres? ¿A quién le quiero presentar en esta mañana? A Jesús. Jesús, hombres, nosotros lo necesitamos. Mi refugio como esposo, como padre, ha sido Jesús en todo tiempo. Jesús no desconocía la situación de los discípulos. Jesús sabía que estaban viviendo los discípulos. Y Jesús los estaba viendo remar. Quiero buscar esa cita bíblica acá, que se me perdió. Está en Marcos, donde dice, viendo los Marcos 14, 28, dice la Biblia entonces: 6:48, gracias. Y viéndole remar con gran ¿qué? Fatiga. Esposa, si usted ve a su esposo fatigado, ¿qué debe de hacer? Porque cuando su esposo llega cansado, malhumorado, cuando fue a cazar un negocio y las cosas no salieron como él quiso, cuando hay tantas cosas que no están bien a su alrededor y él se siente solo, lo menos que ese hombre espera cuando llegue a casa es un rechazo.
y algunas esposas, aún creyentes, lo hacen muy bien. Y porque se quieren vengar de algo y quieren hacer sentir a su esposo como un tonto, como un inútil. ¿Y sabe por qué no viene la bendición de Dios sobre esa casa? Porque esas actitudes hacen que la bendición de Dios no llegue a nosotros. Pero cuando usted ve a su esposo fatigado, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe hacer, esposa? No me siga mirando así rayado, esposa. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer cuando su esposo llegue fatigado? Vaya, abre la nevera. ¿Qué debe de hacer? Oiga, usted tampoco creativas. Son creativas para muchas cosas, pero ¿qué deben de hacer? Amor, ¿cómo está? Dele un abrazo, dele un beso así esté sudado. Quítele los zapatos, como yo digo. Quítele las medias. Ore por él, bendígalo. Cuídelo, trátelo bien. Porque usted tiene algunas rivales afuera. Y cuando una afuera lo trata mejor que su esposa, ahí es donde vienen graves consecuencias. Y donde vienen las esposas a quejarse. Pero yo no estoy dando una licencia para la infidelidad ni para hacer cosas ilícitas. Pero hay hombres empujados por sus mismas esposas con sus actitudes para no querer llegar a casa. Y la esposa está reclamando un hombre perfecto. ¿Qué pensamos de este silencio en este momento? ¿Sabe usted que en la música los silencios son necesarios? No todo es bulla, siempre hay silencio. Pero Mateo 14, 27 para los hombres en esta mañana, para las mujeres también. ¿En su casa la familia Ingalls o los Simpson? ¿Es mi casa la familia Ingalls? ¿Se acuerdan, padres e hijos? ¿Cuántos se vieron todos los días esa serie durante 15 años? Pero el modelo de familia es el modelo establecido por Dios. Mateo 14, 27. Yo quiero preguntarle, ¿tiene sentido lo que predicamos en esta mañana desde este lugar? Que los veo tan serios y me preocupa. Yo siempre me paro en la puerta al final a saludar. No sé si pararme hoy o correré peligro con algunas señoras. Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Léalo conmigo. Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Una de las cosas que viene a embargar el corazón mucho de un hombre es el temor. El temor. El temor al mañana, el temor al futuro, el temor a la enfermedad, el temor a la vejez, el temor a tantas cosas. Pero hoy quiero dejar, hombres, en su corazón sembrado esto. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: yo soy, no temáis. Déjeme decirle una característica de un hombre de valor, varias de ellas rápidamente. Un hombre de valor ama a Dios sobre todas las cosas. Los hombres que estamos en este lugar somos hombres que amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero un hombre de valor es un hombre que no pelea con los puños, pelea con el corazón. Y es un hombre que busca la sabiduría que viene de Dios. Cuando hay un hombre que busca a Dios y que busca la sabiduría, cuando hay un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Mujer, ore por su esposo y dígale: Señor, que mi esposo sea un hombre que te busque, sea un hombre sabio, que mi esposo sea un hombre lleno del Espíritu Santo, sea un hombre que ame al prójimo. Tan bueno que es una esposa que sienta que su esposo es un hombre amable, pero un hombre que sabe perdonar y sabe pedir perdón. Papá, es muy necesario que de vez en cuando usted se acerque a su hijo o a su hija y le pida perdón. Perdón. Escúcheme, en el arte del matrimonio, que lo estamos estudiando las parejas, cuando un hombre se acerca y le dice a su esposa lo siguiente: si la ofendí, perdóneme. ¿Cómo queda la esposa? Más ofendida, porque le está queriendo decir: usted es tonta,
¿sí? Suéltelo ya, no pasó nada. Pero tenemos que aprender ¿a qué? A pedir perdón. El hombre que pide perdón tiene algo que se llama dominio propio. Y el dominio propio nos ayuda no a que no sintamos, hombres. Nosotros los hombres tenemos emociones, pero no nos pueden controlar las emociones. ¿Qué termina diciendo? Póngase de pie, es tan amable. Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo no quiero ser la familia Simpson. Yo no quiero que haya una Barbie en mi casa. Yo quiero ser la familia según el diseño de Dios. Yo quiero agradecerle públicamente a mi esposa y a mis hijas que me valoran y que me hacen sentir útil. Y hoy vamos a orar por los hombres de esta congregación y vamos a bendecirlos en este tiempo. Ese hombre se equivocó, ese hombre falló, ese hombre hizo cosas que no debería hacer. También hemos fallado, hemos hecho cosas que no debemos hacer, y Dios siempre nos ha perdonado y nos ha dado una nueva oportunidad. Y yo quiero invitar a los hombres ahí donde están que puedan levantar sus manos en este tiempo. Y si hay un hombre en casa que nos está viendo en esta mañana, si hay un hombre que se siente incomprendido, inútil, rechazado, frustrado, este es el tiempo para hablar con el Señor. Habla con el Señor en esta mañana y dile: Señor, mi familia está así en este momento. Mandan mis hijos y yo soy el más tonto de la casa. Habla con el Señor en este tiempo y dile: Señor, ayúdame a ser ese hombre líder en mi casa, a ser ese hombre de ejemplo. Esposas, yo les ruego que oren por las decisiones que toman sus esposos, porque de las decisiones que ellos tomen o que nosotros tomemos van a ser afectadas las esposas y los hijos. Pero oren por la vida financiera de sus esposos. Ore para que yo le digo a mi esposa: amor, ore mucho para que el Señor me bendiga, porque cada vez que recibo una bendición, en la primero que pienso es en mi esposa. Me gusta bendecirla, y cuando le doy, Dios me da más. Y yo le digo: amor, ore. Me dice: amor, me encanta ese vestido, me encanta ese bolso. Yo le digo: ore para que el Señor me bendiga. Y para mí es un gozo completo poder ir con ella y decirle: amor, mira, te regalo esto, te obsequio esto, lo comparto contigo. ¿Qué tal si oramos hoy por los esposos? Esposa, y oras y dices: Señor, bendice a mi esposo. Pero también ore por los esposos, por su vida sexual, para que el Señor los guarde, porque el diablo está buscando la caída de su esposo. Está buscando que él vuelva atrás en lo espiritual. Y recuerde, mujer, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No sea una mujer necia, sea una mujer sabia. Ore para que su esposo, Dios lo conecte con gente clave y con influencia. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Hombres, hay formas de crecer en la vida. Una de ellas es leyendo mucho. Pero alguien decía: rodeándome de gente más inteligente que yo, porque el que anda con necios, necio será. Hombre, rodéese de hombres diferentes que piensen en grande, no en pequeño, en grande. Hombres que le den, que le enseñen. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos a cada hombre en esta mañana, a cada varón, Señor Jesús, y toda esa doctrina barata del mundo, Señor, para ser familia Simpson. Hoy, en el nombre de Jesús, entendemos el principio, que nuestras familias no son los que mandan los hijos. Hay una autoridad en casa, que es papá, que es el abuelo, que es la autoridad establecida por Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana
Bendecimos el nombre del Padre, bendecimos el nombre del Hijo. Oramos por hombres exitosos, oramos por hombres que avanzan, oramos por hombres que emprenden, que se le dan sus negocios, que los conectas con empresarios, con multinacionales, Señor, que abren empresa y no fracasan, no quiebran, sino que avanzan. Pero hombres que perdonan y piden perdón, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que tengan una buena relación con Dios, hombres con sabiduría. Hombres, lo que necesitamos es sabiduría. Dile: Señor, yo necesito sabiduría en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Murallas caerán. Señor, gracias te damos porque a nosotras como mujeres nos ayudas a ser siempre aquellas que apoyan. Así que, mujer, levante su mano. A veces no es fácil, pero yo sé que el Señor nos va a dar la sabiduría para apoyar, para dar el mejor consejo, para orar por nuestros esposos, para darle valor a nuestros esposos y padres, para no criticarlos, sino bendecirlos. Señor, ayúdanos como mujeres siempre a tener la paciencia, Señor, la capacidad de dar el mejor consejo y ser la ayuda para cada uno de ellos. Hoy bendecimos, bendiga a su esposo y bendiga a su padre. Señor, gracias por el padre que me has dado, gracias por el esposo que me has dado. Ayúdame, Señor, a no pisotearlo, sino siempre a darle el valor que como hombre, como hijo de Dios, él debe de tener. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a esos hombres. Y despedimos la iglesia en línea también en esta mañana.